Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Tendremos que tramitar el Estatuto de la Oposición, y que es un catálogo de derechos para la oposición. Segundo, traeremos al Congreso un acto legislativo que reglamenta lo que está contemplado en los acuerdos, como la adquisición gradual de derechos por parte de los partidos. Tercero, la ley estatutaria de coalición. Cuarto, la visión electoral ya se instaló y está trabajando. Tiene un propósito fundamental: la reforma al sistema electoral colombiano. Esos son los temas contemplados por el gobierno para avanzar en esta profunda reforma política, derivados del punto 2 de La Habana. Esa es la abultada agenda del gobierno en la reforma política y electoral que radicará el próximo miércoles en el Congreso de la República, dándole cumplimiento al punto 2 de lo negociado con las FARC en La Habana. Algunos de los que más aplaudieron los acuerdos hoy son cautelosos frente a lo que se quiere aprobar. Nos parece bien que se haga una reforma política a propósito de los acuerdos de paz, pero esa reforma política debe garantizarnos a todos igualdad de derechos. Y estamos pidiendo unas cosas muy concretas: que se cumpla la Constitución colombiana y la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que debería estarse cumpliendo desde 1932, y aún hoy, 2017, no se cumple. Colombia todavía tiene autoridades administrativas que le quitan derechos políticos sin que medie una decisión de sentencia penal a ciudadanos colombianos. Eso es completamente inconstitucional e ilegal. Otros creen que todo va para las FARC y poco para los partidos pequeños o de minorías. Estamos diciendo es que bienvenida las FARC a la política, pero necesitamos una ley de derechos adquiridos transitoria para los partidos minoritarios, para que no vayamos a desaparecer. No solamente es eso, es la financiación estatal, voto electrónico. Entonces, lo que yo sí quiero que sepa el país es que los partidos minoritarios hemos venido dialogando con el gobierno, y no pueden hacer toda la reforma como si no existiéramos, cuando nosotros somos las víctimas del sistema político de este país. Nos gusta la propuesta de la misión electoral. Y el presidente Santos quiere darles contentillo a todos con la financiación total de las campañas. ¿Esto daría equilibrio a todos los candidatos o simplemente sumaría unos millones extra a lo que cada político por debajo de la mesa le mete una campaña? Yo vengo hace rato proponiendo que cualquiera que sea el sistema, si es 100% estatal, y podríamos de pronto probar el 100% estatal por 1 o 2 periodos, pero hay que agregarle otros dientes que nos permitan mejores controles. Mientras tanto, la oposición del Centro Democrático ha marcado distancia en todas las discusiones, desde el Estatuto de la Oposición hasta las reformas que se van a radicar. Esto es como una cortina de humo por varias razones, por la situación que está viviendo el país. Entonces yo sí creo que esto es un elemento distractor. Creo que Colombia requiere una reforma política seria, pero no es la urgencia cuando hay tantos temas urgentes. Mire, tenemos una crisis muy grave de salud, tenemos una crisis muy grave económica. La pasada reforma tributaria, que la llamó el gobierno de manera pomposa estructural, fue una corcha de retazos para tratar de tener un poco más de recaudo este año, pero terminó golpeando terrible las clases populares, el empresariado y la generación de empleo. Entonces creo que es una cortina de humo. Y el cuestionado presidente del Congreso se mueve de acuerdo a cómo está cada semana su amistad con el gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con que se cambien las reglas de juego electorales para que las FARC participen. Ya hicimos la paz, pueden participar, pero con las reglas de juego que tiene la institucionalidad colombiana y no con unas que se acomoden y les mejoren a ellos para participar. Y ese es nuestro tema del día a propósito de la reforma política electoral que el gobierno está a puertas de radicar en el Congreso. ¿Fortalecerá el sistema electoral o por el contrario permitirá el nacimiento de caudillismos y limitará a las minorías? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y para debatir este tema, como siempre, 2 invitados de lujo. Saludo en primer lugar a Francisco Javier Tolosa Fuentes. Segunda vez que viene al programa, Francisco, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por renovar la invitación. Un saludo a toda la audiencia acá de Partida W y a los miembros de la mesa. Bueno, Francisco Javier es politólogo, sociólogo, docente, político y activista social colombiano. A lo largo de su trayectoria académica y también como coordinador internacional del movimiento Marcha Patriótica, se ha convertido en un experto en temas de luchas sociales y organizaciones políticas de izquierda.
En diciembre de 2016 fue elegido como uno de los 6 integrantes de Voces de Paz, iniciativa ciudadana que tiene asiento en el Congreso para acompañar la implementación del acuerdo de paz de las FARC-EP con el gobierno nacional. ¿Cómo le ha ido con las lluvias en Bogotá en estos días? Bueno, lastimosamente ese es un látigo que vivimos los bogotanos permanentemente. Ayer veníamos de una actividad de pedagogía de paz en la histórica región de Sumapaz, de tanta resistencia campesina, de tanto aporte a la paz, esas regiones que han sufrido la guerra y que ahora deben disfrutar la paz, y fueron 4 horas para entrar por Usme, producto de esta dificultad con las vías acá en la ciudad. 4 horas, y dicen que el invierno va hasta junio, eso dijo el presidente de la República. Lo acompaña en el debate Eduard David Rodríguez, también segunda vez que viene a Partida W. Eduard, bienvenido. Juan Pablo, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Bueno, Eduard es político y abogado de la Universidad Libre, adelantó sus estudios en Desarrollo y Políticas Públicas Agrarias en Kyungwook University. ¿Cómo se pronuncia? Kyungwook University de Corea del Sur, y en Alto Gobierno en la Universidad de los Andes. Se encuentra cursando en la Universidad de Nebrija el máster en seguridad. Ya la terminó, entonces hay que actualizar este perfil. Hay que actualizar. Andrea, hay que actualizar el perfil. Inició su carrera política a los 19 años de edad junto a su mentor, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Actualmente es representante a la Cámara por el Centro Democrático. ¿Cuándo terminó el máster? Lo terminamos el año pasado con una muy buena tesis sobre seguridad y defensa, y analizando los conflictos internacionales respecto a las empresas militares de seguridad privada y la falencia que tienen respecto a los derechos humanos. Bueno, don Eduardo, ¿y usted qué? ¿Para las próximas elecciones qué? ¿Repite Cámara? ¿Va para el Senado? ¿Va a esperar para las elecciones locales? A ver, ¿cuál es su aquí hay que trabajar. Todavía nos queda ¿a quién le habrá escuchado eso? Hay que esperar a ver qué se decide en el partido, si seguimos acá en Bogotá, si vamos al Senado o al contrario vamos a participar en el gobierno nacional, que muy seguramente será del Centro Democrático. 8:07 p.m, que comienza el debate. Antes los invito a participar en un sondeo que tenemos en Twitter con el numeral Partida W. ¿Le conviene al país esta reforma política y electoral que está presentando, que va a presentar el gobierno de la República, o no le conviene? Participe con el numeral Partida W, y comienzo con usted, Francisco Javier Tolosa Fuentes. ¿Se acomoda esta reforma que el gobierno se apresta a presentar a lo pactado con las FARC en La Habana? ¿Les gusta? ¿Tienen comentarios? ¿Pueden hacer enmiendas? ¿Pueden cambiar algo antes de que el gobierno la presente? ¿Cómo la ve usted? Varias ideas. Lo primero es que la reforma política es una necesidad. Yo creo que la crisis de legitimidad que tiene la política colombiana es alarmante, ¿sí? Lastimosamente hay que decirlo, mi breve paso por el Congreso de la República ha ratificado estas graves dificultades de legitimidad y de ausencia de representación popular. La abstención sistemática de más de 45 años así lo denotan, y hoy se requiere una terapia de shock para ampliar la democracia, para mejorar la participación y para, digamos, volver a enamorar a la población colombiana de la política, ¿no? Es lo primero. Creo que si en algo coincidimos todos los partidos y todas las expresiones políticas, es que hay una crisis grande del sistema político. Lo segundo, podemos diferir en las causas, pero hay coincidencia en eso, y pues consecuentemente con este diagnóstico hay que lanzar unas iniciativas que transformen esa realidad. Lo segundo es que la Agenda de La Habana desde un principio reconoció la participación política, no de las FARC, sino el problema de la participación política como una de las causas del conflicto, y por tanto como uno de los temas que debían tocarse en La Habana. Entonces, la exclusión política engendró la guerra, acicató la guerra. Ahora la posibilidad de parar la guerra y de pasar a la paz incluye indefectiblemente una transformación en la forma en que se hace política en Colombia, ofreciendo garantías plenas para todas las expresiones que hemos estado históricamente excluidas del régimen político. Tercero, para también ubicar allí, ¿no? La Habana tomó una interesante decisión con el punto 2. Si ustedes lo analizan, hay una serie de medidas integrales, y ahí sí me quiero diferenciar frente al proyecto de acto legislativo del gobierno nacional, que todavía no se ha presentado, entre otras cosas, ¿no? Ni tampoco a la Comisión de Seguimiento e Impulso. Ustedes ya lo conocen. No se ha presentado todavía. Conocemos las conclusiones de la Misión Electoral Especial. Esperamos que prontamente en la Comisión de Seguimiento e Impulso a la verificación de implementación, como lo dictamina el acuerdo final, se pueda discutir este acto legislativo. El punto 2 de La Habana incluye varias medidas. Ninguna fue acordada con la FARC. Estatuto de oposición.
acordada con los partidos políticos, un proyecto borrador, ya fue aprobado. Yo tengo mis críticas frente al texto, creo que es un texto demasiado escueto, que le faltan algunos aspectos, pero efectivamente ese fue el texto que se construyó con los partidos políticos. Una ley de participación ciudadana que se viene construyendo con una comisión de diálogo de los movimientos sociales. Una reforma electoral que no ha sido construida con la FARC, sino construida con la misión electoral, que es una comisión de expertos. Ahora, en el marco del debate de la misión electoral, Voces de Paz ha participado con unas propuestas, esperamos que sean tenidas en cuenta por la misión, fueron tenidas en cuenta en algún sentido por la misión electoral, en otro sentido nos diferenciamos, ahorita hablaremos de eso. Ahora se va a presentar al Congreso ese trámite y empezamos la discusión. Nosotros pensamos, más allá de los contenidos específicos que toca discutirlos, que es necesaria la reforma electoral, que el 18 no se puede elegir como se eligió el 14 o el 10 o los años anteriores, que se requiere una política estructural, una reforma política estructural en Colombia, y esa es la ambición que se tiene con este proyecto. Esperemos que cumpla con esas expectativas. 8:11 p.m. Gracias, Francisco Javier. Ahora le pregunto a usted, representante Edward David Rodríguez del Centro Democrático, ¿por qué el Centro Democrático no ha participado en las discusiones que van a conllevar a que el gobierno presente estas reformas, desde el estatuto de la oposición hasta esta reforma política y la electoral? ¿No han participado? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas, pero primero quiero arrancar por las observaciones que hacían al principio nuestros compañeros de diferentes partidos. Claudia López preocupadísima por las sentencias administrativas. El Polo ya ve que está perdiendo terreno y ahora preocupado por los derechos adquiridos. Santos proponiendo algo que nosotros en el 2014 ya habíamos dicho, que era financiación 100% estatal. Paola habla de la agenda de país, pero el señor Mauricio Liscano pues sorprende, ¿no? Cómo cambia de agenda tan fácilmente. Aquí hay que contarle a los colombianos qué está proponiendo y qué piensa el Centro Democrático respecto a eso. Voy a empezar por qué nosotros propusimos, qué hicimos, porque esto no se trata de criticar por criticar. En el 2014, después de que nos robaron las elecciones, nosotros acudimos con 10 puntos esenciales para una reforma estructural al sistema electoral colombiano. Ese era el momento en que habían que hacer los cambios estructurales, momento donde realmente todos los partidos se podían poner de acuerdo, y sobre todo porque hay algo muy importante, y es que esto tiene que unir a los colombianos y no dividirlos sustancialmente como seguimos divididos, y más en esta reforma. ¿Pero qué están proponiendo? Y la pregunta es, ¿fortalece el sistema electoral colombiano? De ninguna manera. Aquí hay un abuso primero del fast track. Yo creo que poner y cambiar las reglas del juego a última hora no tiene legitimidad. Lo segundo es que esto no genera ninguna lucha contra la corrupción, y menos contra la corrupción electoral, que, como hemos venido denunciando desde el 2014, es el principal cáncer de la democracia. El tercer elemento es que, aunque tiene temas interesantes que ya habíamos propuesto, crea una corte, imagínense, al mejor estilo chavista. Falta Tibisay Lucena, que es lo único que le hace falta realmente a este proyecto de ley, o a este proyecto de acto legislativo, donde 3 de los magistrados del próximo Consejo Nacional Electoral los elegirá directamente Juan Manuel Santos, y 6 más los elige las altas cortes, aún profundizando un problema muy grave para la política, y es que se judicializa la política y se politice la justicia. Y no es claro sobre listas cerradas y sobre algo que nosotros hemos venido luchando, y es equidad de género. Aquí lo que creemos es que esta reforma no es estructural, pero este no es el tiempo, y uno se pregunta si este abuso que está cometiendo el gobierno con los partidos de la Unidad Nacional es simplemente porque tienen miedo a las elecciones del 2018 y por eso nos quieren cambiar las reglas del juego. Francisco, entonces no fortalece el sistema electoral, no contrarresta corrupción, crea una corte similar al Consejo Electoral venezolano y no lucha por la equidad de género. ¿Cuáles son sus comentarios? Lo primero es que quiero resaltar que en este punto vamos a tener identidades en algunos temas con el Centro Democrático. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con la plena financiación estatal, con una diferencia, que los compañeros del Centro Democrático no la aplican. Porque, por ejemplo, ellos recibieron financiación contra la mermelada santista opusieron las gaseosas
y la financiación de las azucareras. Y por eso terminaron votando, haciéndole un favor ahí en la reforma tributaria a estos señores, ¿no? Pero no hablemos de ese tema. Pero al Polo Democrático también le dieron plata. Pero vos te no, eso tiene que ser transparente. Por eso, ningún partido debe recibir financiación privada porque eso es políticas prepago, candidaturas prepago. Eso es Odebrecht. ¿Cómo se controla eso, Pacho? Eso es Odebrecht, eso es las gaseoseras ¿Pero pagando. usted cree que eso se puede controlar de verdad? Eso son las ganaderas pagando candidatos. Tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Pero cuál es su Tenemos que hacer esfuerzo. Privada? Tenemos que hacer esfuerzo. No, lo que yo estoy planteando... ISA también patrocinó. Sí, claro, es que debe crearse un mecanismo donde si las empresas privadas están interesadas por motivos de impuestos o por motivos de apoyo a la democracia, de facilitar espacios de participación, financiar elecciones y demás, haya un fondo común para los partidos, ¿sí? Y no terminen las grandes empresas pagando candidatos. Nosotros no compartimos eso, pero quiero hablar de dos temas que ha puesto el representante Rodríguez. Lo primero, frente al abuso del fast track, yo invito a que lean el punto 6.1.10 del acuerdo final, ¿sí? El punto 6.1.10 dice calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del acuerdo final, conforme al establecido del acto legislativo 01 de 2016, que es el que dispone el fast track. Este acuerdo, yo sé que el representante Rodríguez dice que no es válido. El señor Londoño Hoyos, el hijo de Londoño y Londoño, nos viene a decir que lo va a hacer trizas, pero mientras lo hagan trizas, está vigente porque el Congreso lo refrendó. Dice, literal N, por fast track, reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral, con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la misión electoral especial. Y esto es un debate no solamente con el Centro Democrático, sino con Mauricio Liscano, ¿sí? Y con algunos sectores que consideran que la reforma no puede ir por fast track. Yo comparto que efectivamente no es el momento para hacer una... El Consejo de Estado también dice que no puede ir por fast track. Bueno, pero el Consejo de Estado no es la Corte Constitucional, que no se atribuye a funciones que no le corresponden. Yo también tengo derecho a pronunciarme, no me preocupe. Acá todos tenemos derecho a pronunciarnos en esta democracia que estamos construyendo apenas. No, ellos se tienen que pronunciar a través de sentencias. Bueno, pues todavía el Consejo de Estado no ha sacado ninguna sentencia, cierto, que yo conozca, y por tanto sigue siendo vigente el procedimiento fast track. La Corte hará el control de exequibilidad sobre si es pertinente o no, pero yo comparto con el Centro Democrático y en general con todos los partidos políticos que habrán componentes de la reforma que son inaplicables para el 2018 por aspectos técnicos fundamentalmente, ¿no? Entonces este aspecto quiero como resaltarlo, la pertinencia de la reforma por la vía fast track. Entonces lo otro, para retomar, es que no se conoce el texto final. Me referiré entonces a las propuestas de la misión electoral. La misión electoral, y esto es un tema complejo, me faltó también enunciar que dentro del punto 2 del acuerdo final, el punto 2.3.1, plantea un sistema de adquisición progresiva de derechos, que esto es revolucionar la forma en que se adquieren personerías jurídicas. La personería jurídica para los partidos no va a depender del umbral. Aclaro, a propósito del audio del doctor Arilio Uribe, nuestro aliado precisamente en estos debates a favor de la paz, que las minorías quedaron protegidas con el parágrafo 1 del proyecto de acto legislativo 011 que reforma el artículo 108 de la Constitución y que dice que no perderán personería jurídica hasta el 2026. 8 y 18. Eduardo, ¿ustedes se van a ver perjudicados o beneficiados con esta reforma política y electoral? Como partido, como Centro Democrático. La verdad a mí me preocupa mucho que nos cambien las reglas del juego, me preocupa mucho que sea vía fast track, porque recuerde que es aquí, en esta vía, lo que el gobierno le venga en gana, no lo que nosotros concertemos como congresistas o como partidos políticos, es lo que Juan Manuel Santos, su ministro Cristo, y por supuesto los grandes amigos de las FARC nos impongan a todos los colombianos. Realmente esto genera mucha preocupación, esto genera incertidumbre, y algo muy importante es que lo que yo veo es que el gobierno está muy asustado y las FARC también. ¿Por qué están asustados? No sé si la FARC no creo que la FARC no la asustaron a bombazos, mucho menos a discursos, sí, o sea, pero sí a votos. No, ni a votos ni a discursos. Bueno, a votos con este sistema. Los que están asustados son los que han ganado con este régimen electoral, que es tan transparente que no otorga ningún certificado electoral. Es tan transparente que en más de 8 años de mandato para implementar el voto electrónico no se ha podido implementar. O sea, acá digamos la verdad. Mire, acá el representante Lara, por ejemplo, escribió un artículo muy bueno en cómo se roban las elecciones antes, durante y después. Voto electrónico
y esto yo lo he estudiado mucho, y lo presenté, y de hecho tengo un proyecto de ley a punto de presentar. Están quitándolo en otros países. Que no ha pasado porque no va por fast track. Pero espéreme y le digo, tranquilo, cálmese. Yo soy calmado. Pero usted es el que se desespera en la Cámara todos los martes, todos los miércoles, tranquilo. Claro, yo tengo que defender los derechos de los colombianos, ¿cómo no me vas a desesperar? Pero bueno, déjeme. Yo también soy colombiano y usted no me defiende ningún derecho, doctor Rodríguez, no me preocupe. Yo también soy colombiano, no me expulse del país, tranquilo. Bueno, en fin. Continúo, doctor. Así, eso es lo que nos espera de los próximos amigos de las FARC. Pero bueno, el tema en concreto, voto electrónico, sin ningún certificado electoral. El Centro Democrático propuso en su punto 8 que debería existir el voto electrónico siempre y cuando exista una papeleta electoral que se pueda... Como en Venezuela, eso es castrochavismo, doctor Rodríguez. No, perdóneme. En Venezuela hay 3 recibos del voto electrónico. O dígame que no. Tranquilo. Soy tranquilo, doctor Rodríguez. Lo que nosotros estamos diciendo es hay que modernizar, pero hay que generar garantías electorales. De hecho, si implementamos este voto electrónico con papeleta electoral, eliminamos el 1.600.000 votos que casualmente aparecen como tarjetas no marcadas o como votos cerrados. Entonces, sí, bienvenida a la tecnología, siempre y cuando haya garantías y los partidos políticos puedan tener veedurías que le certifiquen que los votos que fueron puestos por esos partidos realmente corresponden a la realidad y no a las mañas de una máquina electoral. Entonces, yo quisiera ir a las propuestas de la misión electoral. Pero venga, el voto electrónico usted no me preocupa, no por Venezuela y nada, sino que yo he leído que en otros países, incluso en Alemania, en unos países nórdicos que tienen el voto electrónico, están tratando de deshacerse del voto electrónico porque no garantiza para nada transparencia. Efectivamente es un debate pertinente, pero en este país el actual mecanismo de votación es anacrónico. El actual mecanismo de sistematización de los votos es anacrónico y creo que requiere una modernización. Pero mire, le puedo decir algo que estamos medio de acuerdo en cuanto a eso, una reflexión pequeña y dispense que lo interrumpa. Pero sí es pertinente empezar a cambiar esto y generar nuevas reglas en la medida que hoy el amigo de Juan Manuel Santos es el que imprime los votos y por eso en las pasadas elecciones nosotros decimos que en la costa pasó algo, había una impresora donde realmente fue un cambio de 150.000 a 520.000 votos. Eso no pasa en una democracia seria, de tal manera que en eso sí podemos estar de acuerdo. 8:22, Francisco, usted quiere esbozar los puntos de la misión electoral, no sin antes referirme a un aspecto. Preguntaba usted si el Centro Democrático se beneficia con la reforma política. Hay aspectos del punto 2 que ya están beneficiando al Centro Democrático, así ellos no lo quieran reconocer. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el Estatuto de Oposición va a otorgar una financiación estatal adicional a los partidos de oposición. ¿Sí? La FARC va a ser un partido de oposición y el Centro Democrático también, por lo menos hasta el 2018, tengo entendido yo. Así que ambos van a recibir... ¿Van a votar por nosotros? Ambos van a recibir esa financiación. Van a recibir platica de cuenta de los acuerdos de La Habana. Yo hago la apuesta hoy, no con el Centro Democrático, con los colombianos, a que van a recibir el 5% adicional que le otorga el Estatuto de Oposición. Pero eso es bueno, ¿no? ¿Lo van a recibir o no lo van a recibir? ¿Lo van a recibir o no? Con la corrupción electoral. Actualmente en Senado está en último debate un proyecto de ley de mi autoría que permite judicializar al que compra y al que vende el voto, pero también al señor registrador o al profesor que cambia la opción del voto. A esas personas que han creado grandes empresas criminales electorales hay que judicializarlas y ahí es donde debemos llegar. ¿Qué está pasando con la mermelada que reparte Juan Manuel Santos a la Unidad Nacional y ahora a los señores de las FARC? ¿En qué más va a beneficiar ese Centro Democrático? Acá el problema con los mermelados es que las FARC no es mermelada, acá el Centro Democrático está enmermelado. Y le pongo, doctor Rodríguez, usted hasta 2013 fue funcionario del gobierno Santos, ¿o no fue así? No, usted fue funcionario del gobierno Santos. Pero espere, ¿pero es verdad o mentiras? Fui funcionario y muy orgulloso del señor Angelino Garzón. Del gobierno Le recuerdo una y cosa. Y la oposición del presidente Uribe empezó en 2011. Ganamos la presidencia y ganamos las elecciones y perdimos la presidencia. Es que no se le olvide que su buen amigo Juan Manuel Santos traicionó nuestras políticas, seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Acá los que hablan en contra de la mermelada han tenido cuota política del gobierno de Santos. Entonces usted no puede decir, si ustedes confían que se roban mermelada, hombre, claro. Respete. Usted hizo parte del gobierno de Santos. Usted hizo parte del gobierno de Santos. A través de un contrato de prestación de servicios y fue muy bien ejecutado. Quiero decirle que trabajé con el vicepresidente Angelino Garzón y con él.
hicimos la política de derechos humanos parte del gobierno. País. Si eso es mermelado, o sea, no, si acá, eso es mermelado, póngale cuidado, según los juristas, esto es el paraíso terrenal, Respete. y de un momento a otro apareció la mermelada, ¡plum! No. 8. Acá comieron mermelada ustedes, 8 años de Uribe y 4 años de Santos. 8 Y ahora trabajé tiene una crisis honradamente, diabética. respete. Ahora tiene aquí diabética. La mermelada de ustedes es que ustedes le están entregando obras, Sí, que les entregaron un presupuesto A ahorita voces de paz, para ni no poder han entregado ni silla en la Cámara porque usted y su amigo Prada protestaron y lo impidieron. Usted y su amigo Hernán Prada. Gánenselo con voticos, gánenselo con votos, con el corazón de los ciudadanos, ni con con ideas, votos, ni con extorsionar UTLs, como usted. Propuestas. Ni con extorsionar UTLs, extorsionador de UTLs. Hombre, ¿O no fue así, señor Rodríguez? No, señores, respete. 8 y Usted es 20. extorsionador a UTLs, no lo digo yo, doctor Rodríguez. ¿Quién lo dice? Lo dice las denuncias públicas. Bueno, denuncias públicas. Pronto se enterará. ¿Mentira o verdad? Bien, porque no pregunta pongo otro caso, cuáles pongo otro son caso. los planes criminales de Los esas organizaciones 825, criminales ¿cuáles? que quieren hacernos daño a cualquier cosa. Señores, Le pongo una señores, banda criminal. 8:25, los invito, si vamos a seguir ese debate, pero los invito antes a escuchar a el senador Daniel Cabrales, senador del Centro Democrático. Eso nos dijo cuando nos llamamos a preguntarle sobre ese tema. Colombia necesita una reforma política, una reforma electoral. Este gobierno ha sido incapaz de sacarla adelante. Este gobierno hizo una reforma a la justicia que fue tramposa, fallida en ese momento, y no se debe tramitar una reforma política electoral por vía fast track. Y lo peor es que tampoco tiene por qué pactarse con un grupo terrorista, con unos narcotraficantes, con unos asesinos que han desangrado esta patria colombiana durante 60 años. Porque este gobierno tendría que esperar, o tuvo que esperar, pactar después de haber perdido el plebiscito una reforma política, una reforma electoral. Con estos bandidos lo único que te tiene que pactar es el sometimiento a la justicia. Está bien que la FARC se desmovilice, está bien que la FARC entreguen las armas, está bien que se le entregue de alguna manera amnistía al guerrillero Razo, que no ha cometido delito de lesa humanidad, pero no todo lo que se le ha dado y toda la impunidad que se le ha dado a los bandidos narcoterroristas que tienen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Francisco Tolosa, ¿qué opina de lo que dice el senador Cabrales? Mire, acá el acto legislativo que corresponde a la reincorporación política de las FARC fue abordado de forma diferenciada, precisamente para que no se contaminara la apuesta de reforma política con debates que consideramos pertinentes, ¿no? Si es necesario nos referiremos a eso con posteridad, pero quisiera retomar la exposición de las propuestas de la misión electoral. Sí, señor. Entonces hay 3 grandes bloques de propuestas de la misión electoral. La primera, en términos de arquitectura institucional, que implica la reforma del Consejo Nacional Electoral, que digámoslo con claridad, es una institución que hoy nadie defiende en Colombia porque es elegida por el Congreso, está completamente partidizada. Creo que ahí también va a haber coincidencia con el Centro Democrático en que no ha logrado resolver los principales escándalos políticos y de corrupción del país, y se plantea un mecanismo que puede ser cuestionable, pero que efectivamente representa una mayor independencia, que son ternas de cortes, proceso meritocrático y no elección por parte del Congreso a través de la conformación de un Consejo Electoral colombiano. Segundo, la supercorte que tanto les preocupa, que tanto le preocupa al señor Liscano, sobre todo cuando depende su elecciones en Caldas dependen de un fallo del Consejo de Estado. Coincidencialmente el señor Liscano ahora es el mayor aliado del Consejo de Estado. Lo que plantea es un mecanismo expedito para resolver en tiempo real todos estos procesos judiciales electorales. No tiene sentido que a usted lo destituyan después de terminar el periodo. Esto no tiene sentido. Y la sección quinta ha fallado en ese aspecto. Se pueden mirar alternativas. En La Habana estuvimos más distantes en otros temas, pero lo importante es que haya un único sistema jurídico electoral que acabe de una vez por todas con la fragmentación del sistema electoral en términos jurídicos. El segundo gran bloque de propuestas, y ahí también tendríamos algunas reservas. Pero lo invito a que debatamos sobre ese segundo, primero sobre ese primer gran bloque para ver qué nos dice el representante Rodríguez, y luego nos vamos con el segundo bloque después de esa pequeñísima pausa comercial. 8:28, usted escucha Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:33 p.m, debatimos sobre la reforma política y electoral que el gobierno se apresta a presentar al Congreso de la República esta semana. Debaten Francisco Javier Tolosa Fuentes, de Voces de Paz, y Eduard David Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Entonces hablábamos de ese primer gran bloque y Francisco tocaba un punto de ese primer gran bloque, la Supercorte. ¿Por qué tanto temor con la Supercorte, representante Rodríguez? No, mire, nosotros presentamos en nuestro acto legislativo lo que le llamamos un tribunal electoral,
que asumía competencias, y algo que habíamos cogido de legislación comparada era que ese tribunal electoral sí tenía dientes. Entonces le pedíamos que eligiera un fiscal delegado en consenso con el fiscal general de la Nación para que imputara a todos esos corruptos que se roban o que le entregan plata a la gente a cambio de votos, y para que pudiera hacer las diferentes escuchas y la judicialización a esas personas. ¿Qué tenía este tribunal electoral de diferente? Y creo que esto es sustancial, que creíamos en un concurso de méritos con oposición, porque decíamos efectivamente que no podía ser ni las altas cortes, ni podía ser el Congreso, ni mucho menos el presidente de la República el que pudiese elegir. Y le poníamos unos estándares para que esos magistrados fueran unos magistrados objetivos, que realmente sirvieran a hacer justicia y de una forma rápida, eficaz, de tal manera que no pase lo que decía usted respecto a las demoras en el Consejo de Estado. Ahí hay que implementar alguna reestructuración, pero aquí lo fundamental es combatir la corrupción electoral. Francisco. No podemos decir que todo está mal y que la solución es que todo se quede igual, ¿sí? De hecho, el acuerdo de paz habla de tribunales de garantías electorales, por ejemplo, que es un punto que no hemos reglamentado, que no se ha propuesto por Fast Track todavía, esperando la propuesta de la misión electoral. Entonces creo que por esta vía podemos encontrar una salida. Requerimos una autoridad electoral judicial autónoma. Hoy no la tenemos por las mismas dificultades que ha tenido la rama judicial. Ahora quiero retomar otro aspecto que plantea la misión, otro gran bloque, que ellos lo denominan sistema electoral. Pero ahí hay dos grandes bloques de propuestas. El primero, que nosotros queremos hacer un llamado a todo el país nacional, como diría Gaitán, que nos puede estar escuchando en estos momentos, es la ampliación de la participación de los departamentos más pequeños en la Cámara de Representantes. Caquetá, Putumayo, Arauca, Guaviare, Guainía, todos los departamentos que tienen solo 2 representantes, que puedan subir a 3 representantes. ¿Y por qué? Porque están subrepresentados. Bogotá tiene 18 representantes a la Cámara, si no estoy mal. De acuerdo a la población, me imagino, ¿no? Sí, pero por población, pero no se ha actualizado el censo. No se ha actualizado el censo. Entonces, necesitamos crear una nueva geografía del poder también para construir la paz. Necesitamos que esas voces, hoy muy excluidas, reitero, en el Congreso de la República, por la misma dinámica del Senado Nacional y demás, sí, nosotros compartimos la propuesta de mantener el Senado Nacional, ahí no hay alteración, deberían ampliar su vocería. Y no es una proporción alarmante en esos términos, en nuestra opinión. Segundo, la misión propone un debate bastante complejo, que no creo que se puedan generar los consensos. Pero venga, eso es Senado Nacional, entre comillas, porque hay muchos departamentos que no tienen representación en el Senado. La mayoría. Exactamente, eso es parte del debate allí. La misión propone un sistema mixto para Cámara de Representantes, que es un debate complejo, con base en que los departamentos más grandes puedan elegir unos por sistema proporcional, un número de representantes por sistema proporcional y otro por distritos uninominales. 60-40, ¿no? 60 distritos uninominales, exactamente. Esto es un debate, reitero, bastante técnico, no quisiera profundizar en él. Creo que debe ser evaluado. Yo comparto con el doctor Rodríguez que difícilmente va a ser aplicable para el 2018, pero creo que el sentido, creo que la esencia misma de la reforma, que es la ampliación de la participación de las regiones históricamente excluidas, debe ser recogida por la reforma. Eduardo, pero todo eso suena muy bien. ¿A ustedes por qué no les gusta? Vuelvo e insisto, aquí hay 2 elementos sustanciales. Primero, este no es el tiempo, y segundo, no es la vía. Entonces, el ¿cuándo? fast track. Es que estamos a menos de 9 meses de las elecciones. Ya iniciamos el calendario electoral. Y si hay que ponerse de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, pero no por la vía fast track, sino por la vía, perdóneme, adelante, sino por la vía ordinaria. Yo creo que estas son propuestas institucionales. Aquí nosotros lo que estamos tratando es de defender la institucionalidad. Y quiero decirle algo que a mí personalmente me preocupa. Nosotros hemos estado luchando contra el Estado burocrático de Juan Manuel Santos, de contratos, de nombre gente, de crear tanto puesto. Nosotros creemos en un Estado austero, que sea más eficiente, más eficaz. Y realmente lo que a mí me preocupa es que estamos en un déficit fiscal enorme, y para estos temas vamos a contratar más personas, más burocracia. Realmente no se justifica. Francisco. Mire, yo quiero retomar la idea de que es necesario garantizar la participación de las regiones, ¿sí? Que hay regiones subrepresentadas en el Parlamento y que hay que ubicar mecanismos expeditos para esto. Yo difiero en que por la vía ordinaria se puede hacer reforma política.
O sea, una reforma constitucional son 2 años. Yo estoy claro en que es inaplicable el conjunto de la reforma electoral para el 2018. En eso hay claridad, no solo de la misión y de todos los que estamos comprometidos con este punto esencial para la paz. Pero lo que también es claro es que tienen que haber transformaciones y que el mecanismo Fast Track ha demostrado ser un mecanismo claro, certero para transformar la Constitución. Con mucho, porque ¿qué reforma política ha pasado? Pero lo digo con mucho respeto. Por la vía ordinaria. Con los micos que vayan en el Congreso. Le digo, es que no se trata de eso. Hay un procedimiento legislativo ya consensuado, pero ante todo que tiene legitimidad. Y yo quiero decirles que desafortunadamente el Fast Track hoy no goza de esa legitimidad. Si quiere, pongamos una constituyente o esperemos a que el otro Congreso, que sí es legítimo y que no perdió las elecciones como pasó el 2 de octubre, realmente sea el que reflexione e implemente estas reestructuraciones que el país sí necesita. A mí me encanta el legitimómetro del Centro Democrático, porque ellos ponen un palito y dicen, ¿son legítimos o no es legítimo? Cuando yo me salgo deja de ser legítimo y cuando yo me meto se convierte en legítimo. Eso es no sé cómo lo miden, si por encuestas, por Twitter, por retweets, eso es como complejo. No, por valores. O sea, por ejemplo, el Consejo de Estado, el que usted estaba defendiendo, declaró irrito el plebiscito. El mismo Consejo de Estado, el que usted dice que hay que atender las sentencias del Consejo de Estado. Bueno, usted no la atienden. Allá he escuchado uno del Centro Democrático que dice que el fallo de la Corte donde declaraba refrendado el acuerdo de paz también era ilegal. También estaba por fuera de la Constitución. O sea, yo con el mayor respeto creo que hay versiones que no creen en la legislación colombiana, no creen en la actual jurisdicción colombiana, no creen en las actuales instituciones. Yo no creo que el Congreso se vuelva legítimo el 2018. Yo no creo. ¿Sí? Yo no creo que por arte de magia, por acto de virlibirlo, que acá hay un proceso complejo de construcción de democracia en paz, que pasa por cuestiones fundamentales que lastimosamente la reforma política no toca, porque son elementales. Primero, que no nos maten. Hagamos un acuerdo, que no nos maten. Que en San Vicente del Caguán podamos hacer política sin que el alcalde sea cómplice en la práctica con su silencio de la muerte de líderes sociales y comunitarios. No, pero él ha salido a rechazar eso. Bueno, vamos a ver, no ha tomado las medidas del caso, no ha tomado... Mire, el doctor Humberto Sánchez Cedeño es cómplice de la muerte de San Vicente del Caguán. Dice Pacho Tolosa que es un proceso de construcción de democracia. Sí, por eso, pero aquí también tenemos que poner unas reglas del juego claras y es decirnos la verdad. Y yo les mostré con cifras cómo en el gobierno de Álvaro Uribe bajaron sustancialmente las muertes a defensores de derechos humanos, a profesores y a sindicalistas. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo en proteger a aquellas minorías, pero por supuesto que sí, eso no está en discusión, pero también mirando quién es el que las protege. Y yo mismo, y usted sabe, le hice un llamado a la UNP para que protegiera a esos ciudadanos, a esos defensores de derechos humanos, a esos líderes sociales que hoy están vulnerables y una vida no puede ser vulnerada, sea de izquierda o de derecha. Somos colombianos y todos tenemos que estar protegidos. Las cifras son elocuentes y hay una continuidad. Por otro lado, de política de Estado. Pero usted... Y que no empieza con Uribe. Reclamarle a Juan Manuel no, es que estamos reclamando al Santo y al fiscal Néstor Humberto Martínez. El fiscal Néstor Humberto Martínez ha dilatado la creación de la Unidad Judicial Especial contra los paramilitares que está en el acuerdo final. La tiene dilatada y está firmada para que estuviera en funcionamiento antes del acuerdo final. Le pongo otro ejemplo, y eso no se lo inventó Uribe. Uribe es parte del problema, el uribismo ha sido parte del problema y el santismo también. Es un problema sistemático de la política de Estado, de eliminación de la oposición política. Eso no lo consagra el Estatuto de Oposición, pero ese es el primer punto, esa es la base para construir democracia. Pero mire, que se acabe, por ejemplo, el macartismo en el Congreso de la República. Acá, empecemos por la reforma política tan sencilla, el macartismo. Pues acá hay señaladores profesionales del Congreso de la República con afirmaciones calumniosas, con afirmaciones injuriosas que algún día tendremos que entrar a disipar, no es el espacio. Tiene que ponerlas ante autoridad competente, es que aquí no tenemos que tenerle miedo a la justicia. Si dicen algo de mí, yo mismo he exigido, así como ocurrió en el caso que usted acaba de mencionar, yo fui el primero en decir que tienen que ponerlo ante autoridad competente y me sujeto a mi juez natural, que es la Corte Suprema y el Consejo de Estado, el que nada debe, nada tema, y en eso tenemos que reiterarnos. Y quiero decirle algo, hay que proteger a todo el mundo sin distinción de raza, color, sexo o visión política. 8:43, les recordamos que en 6 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350, esto en Bogotá, o desde su línea celular, cualquier operador gratis, numeral la W.
Esto es numeral 529, numeral 529. Los invito a escuchar al representante Inti Asprilla, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Este país necesita una reforma electoral en muchos aspectos. El primer punto, la necesidad de promover la financiación pública para cortar el círculo vicioso entre red clientelar y corrupción. Segundo punto, la necesidad de reformar el Consejo Nacional Electoral, un órgano altamente politizado que no le garantiza a los ciudadanos una independencia y una aplicación estricta de la ley y la Constitución, tal y como lo hemos visto recientemente con esta injerencia en el proceso de revocatoria que se está llevando en la capital de la República respecto al alcalde Enrique Peñalosa. Tercer punto, la necesidad de integrar al ordenamiento jurídico colombiano en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que ninguna autoridad administrativa como la Contraloría o como la Procuraduría pueda privar de los derechos políticos de una persona. Estos son solo algunos de los puntos que deberían tenerse en cuenta en la reforma electoral que va a presentar el gobierno y que debe ser aprobada en el Congreso. Sin embargo, yo soy bastante pesimista, dado que la experiencia ha demostrado que este Congreso no está dispuesto a aprobar reformas que van en contravía de sus propios intereses y el sistema que los ha perpetuado en el poder. Representante Rodríguez. Mire, hay uno de los temas que más me ha llamado la atención y es que le prohíban a los congresistas estar eternamente en el Congreso. Me parece maravilloso. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de acto legislativo que prohibía que senadores y representantes se eligieran más de 2 veces. Pero mire, financiación estatal, sí, 100% estatal, pero ojo, sin vulnerar los derechos de los colombianos. ¿Y qué si yo como ciudadano quiero imprimir un panfleto a favor de alguien? Tenemos que mirar y delimitar esos temas muy bien estructurados, pero no es la vía de fast track o que el ministro Cristo me lo permita. Segundo, Consejo Nacional Electoral, aquí lo que hay que darles dientes a estos magistrados y hay que mirar cómo promovemos el concurso de méritos por oposición de tal manera que no dependan como hoy dependen del señor registrador nacional del Estado Civil. Tercero, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso ya está y tiene que darse y tiene que ser una orden de que en este país tenemos que proteger y diferenciar entre la vía penal o un juez que quiera sacar o que saque probatoriamente a un funcionario y por otro lado aquella persona que simplemente es víctima de una persecución política. Le escucho unos argumentos interesantes. ¿Por qué no participan entonces en la discusión de esta reforma? ¿Por qué con los argumentos no van y se sientan más bien para ver qué pueden cambiar en vez de quedarse al otro lado en la crítica? Se lo dijo y usted me escuchó en la Cámara la vez pasada. Al principio nosotros dimos el debate, un debate argumentativo sólido. ¿Debemos o no debemos participar? O si no nos llevan, como ha ocurrido, que aquí se hace lo que Juan Manuel Santos y Juan Fernando Cristo digan, y ahora los señores de las FARC. Pero yo me atreví a participar en la primera reunión con el permiso del partido y con el aval del partido, y le dijimos, mire, tratemos de armar algo muy bueno, algo que realmente genere confianza institucional. ¿Sabe qué me dice el ministro Cristo? Me dice, sí, pero al final decido yo. Eso no tiene ninguna presentación. 8:47, Pacho. Al final no decide Cristo. Al final esto lo tiene que decidir el pueblo colombiano. Ahora, lastimosamente, es la cuadratura del círculo en la que estamos, y retomo las palabras de Inti. El gran dilema es que esta reforma política la tienen que hacer los políticos, o tiene que pasar por las manos de los políticos. Y los políticos que siempre han ganado con el sistema clientelista, corrupto, ¿sí?, que se han robado las elecciones, que se han enmermelado, etcétera, etcétera, son los que tienen que aprobar esta reforma política. Entonces, esta reforma política no se va a aprobar sino de una presión ciudadana por la democratización de las costumbres políticas y por medidas de fondo. Yo por eso no creo en la vía ordinaria. Es que la vía ordinaria es que artículo por artículo se le mete mico tras mico. Es el planeta de los simios en el trámite legislativo. Son 2 años, mico tras mico, discutiendo en cada una de las comisiones. Y vuelvo ahora sí a otro punto de la misión electoral que no ha sido tenido en cuenta acá, para abrir aún más el debate, que seguro será muy polémico en los próximos días. Lista cerrada para garantizar financiación estatal. Que es más fácil controlar las listas de los partidos y la financiación a los partidos que la financiación de miles de candidatos, que entre ellos se entra en una rapiña interna por las curules, etcétera, etcétera. Pero obviamente no, esto con democracia interna. Obviamente con democracia interna. O sea, que así como los del Centro Democrático hicieron su convención y estos días decidieron que va a haber lista cerrada, y como las FARC va a hacer su congreso en agosto, ¿sí?, así los demás partidos hagan sus espacios democráticos y definan el orden de su lista. ¿Y usted va o no va al congreso? Vamos a ver, hasta ahora están viendo las tesis. Bueno, pero a mirar cómo ¿le suena? Pero
Muy interesante las tesis, toca empezar a leer, son como 40 Pero páginas. Miren, le voy a comentar algo. Tiene tiempo. Es muy chistoso. Hagamos una partida de las Bueno, déjeme hacerle una reflexión, Martín. Esos mismos congresistas de la Unidad Nacional que hoy usted está criticando es los que le dieron la Jurisdicción Especial para la Paz, los que le otorgaron el sueldo de 1.8 millones a los señores de las FARC y los que quisieron la impunidad para aquellos que cometieron crímenes atroces. Entonces, sin mentiras, 1.8 millones no son para los señores de las FARC, es para los escoltas del Programa Especial de Seguridad y Protección, precisamente para que no maten a los dirigentes ¿Cuántos son? El programa especial son 1.200 escoltas. 1.200 y la FARC son 7.500. Entonces no venga a decir que son los sueldos para señores de la FARC. O sea, a la FARC le dieron menos del subsidio. El estipendio que se va a dar va a ser menor. Si es que algún día lo dan, porque acá nos decían el alto comisionado es que cuando funciona mucho. Argumentábamos eso. Es que es mentira lo que está diciendo, La doctor Jurisdicción Rodríguez. Especial para la Paz no se otorgó como la FARC lo quería. No. ¿No? Por ejemplo, el capítulo 7º fue hecho por el ministro de Defensa, el señor Luis Carlos Villegas, sí, al acomodo de los militares, y se advirtió que era un error. Públicamente se hizo una diferencia. Sin embargo, quedó el capítulo 7º, porque regula la cadena de mando de forma distinta y expone innecesariamente a los militares a la Corte Penal Internacional. ¿Y los que cometieron crímenes atroces podrán participar en política o no? El Rito Alejo del Río. Sí, es que él cometió crímenes atroces o no. Rito Alejo del Río. Yo no lo defiendo. Incluso participó en unas elecciones como los paramilitares. Pero es que le voy a poner un ejemplo. Él participó como Cambio Radical. Sí, Rito Alejo del Río, que cometió crímenes atroces. Si otorga verdad, sí, él participó en la lista de Cambio Radical. Si otorga verdad, puede participar en política. 8 de la noche y 50 minutos. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá o numeral 529. ¿Y usted ya tomó partido? Fernando, buenas noches. ¿Dónde está? Buenas noches, desde Bogotá. Desde Bogotá. Adelante, tome partido. Pues la paz no se hace con los amigos y debemos de oír pues a los contendores, a los que opinan diferente. Yo en realidad creo que sí debemos de oír y debemos de darle esa posibilidad sin más muertos. Gracias, Fernando. Alfonso, hola, ¿de qué ciudad nos llama? Muy buenas noches, desde la ciudad de Montería. No, lo primero es decirle al señor del Centro Democrático que entre en sintonía con la paz, ¿no? Ya la refrendación se dio, pero hacemos un llamado. La ciudadanía quiere ver un Congreso en sintonía con la reconciliación. No más cinismos, no más señalamientos. Yo creo que esos señalamientos que hacen los señores del Centro Democrático son precisamente los señalamientos que van a alimentar el genocidio y la eliminación de la opinión política distinta. Entonces, yo creo que los ciudadanos queremos un debate de alturas, sin mentiras, tal cual como lo hicieron en el plebiscito. Gloria, hola, ¿dónde está? Aló, muy buenas noches, de Santa Marta. Buenas noches, Gloria, adelante, la escuchamos. Gracias, ya tomé partido. Maravilloso. Sí estoy de acuerdo con la reforma política porque es que eso, hay mucha impunidad y no tenemos nosotros los ciudadanos derechos a opinar y que nuestros derechos sean válidos en nuestra política. Alan, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, estoy aquí en Bogotá. En Bogotá, ¿ya tomó partido? Sí, señor. Yo pienso que la reforma política es totalmente necesaria. Los colombianos estamos totalmente cansados del clientelismo y la corrupción de la política tradicional. Ya es hora que los políticos tradicionales den vía a la nueva generación de políticos que tienen mente abierta y tienen un cambio real para este país. Julián, buenas noches. Buenas noches, ya tomé partido. Muy bien, ¿y de dónde nos llama? De Trujillo Valle. Trujillo Valle, lo escuchamos. Ese tipo de centro democrático es un sanguinario. Yo prefiero que haya la paz. Andrés, ¿dónde está? Buenas noches. Hola, Juan Pablo. Desde aquí, desde Bogotá, ya tomé el partido. Genial, lo escuchamos. Dos cositas, Juan Pablo. Lista cerrada, espectacular. Eso reduce mucho la impunidad. Y segundo, Pacho, no sea descarado. Oscar, hola, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Bogotá. De Bogotá. Adelante. Quiero opinar a los señores del Centro Democrático. Ya no más, por favor, Álvaro Uribe, ya no tiene mamados. María Elena, hola, ¿dónde está?
Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, María Elena? Estoy de acuerdo con la reforma política, pero pues acá en Colombia es muy difícil que sea una reforma política pues honesta. Y al señor del Centro Democrático y a todos los panelistas que ustedes ya ven, esto es una cosa para ustedes, es increíble que los debates se vuelvan en esto es una guerra, una falta de respeto entre ellos, se grita, el que más duro hable, cuando ustedes saben que han hecho los paramilitares, la guerrilla y el mismo ejército. Gracias, María Elena. José Carlos, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, bien, gracias. Y quiero decir que la impunidad lo único que deja en las mentes de las personas es que las malas actividades, las malas decisiones, el mal obrar puede en algún momento tener recompensa sin que nada les pase. Es como un niño chiquito, cuando lo malcrían y le premian las cosas malas que hace. Eso da una mala percepción y promueve los malos valores y las malas costumbres. Carlos, hola, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches. Bogotá, mire. Bogotá, muy bien, adelante. Política en dos sentidos. Primero, acabar con la maquinaria política que tiene fregado este país. Y lo otro, acabar con la corrupción. Estos escándalos de corrupción se tienen que acabar. Alexander, hola, ¿de dónde nos llama? De Cali, buenas noches. Cali, buenas noches. Mira, es para decir, resulta que se habla de una paz, incrementar todo, y resulta que ese señor lo único que ha hecho es poner el país en guerra, porque es que resulta que siguen matando a la gente, y la gente está hablando de una paz, y entonces los muertos que nos están matando, pues. Hola, Jairo, ¿dónde está? Bucaramanga. Bucaramanga, desde desde la ciudad de los Parques, adelante. Vamos a modo de reflexión para Martín. Si bien es cierto, el Centro Democrático pues es un partido, yo creo que todos los colombianos sabemos, complicado, digamos, porque tienen actitudes que quieren, digamos, como autoritarismo, básicamente. Pero para nadie es un misterio, o sea, a Martín le queda muy mal hablar de democracia cuando se convoca un referendo para aprobar los acuerdos y gana el no y pues, discúlpeme de pronto las palabras, pero se pasan por el culo la voz del pueblo, ¿no? Mauricio, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, aquí de Bogotá. Eso que dijo el panelista de que la ciudad... ¿Don Mauricio? Darío, hola, ¿dónde está? Sí, hola. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Sí, acá de Medellín. Lo escuchamos. Oiga, no, esa politiquera ya estamos mamados de eso. Eso no es una mazamorra y una mata de ladrones que no tenemos nada que escoger ahí. Finalmente, Rating, ¿de dónde nos llama? De Barranquilla. Lo escucho. De Barranquilla. Nosotros que estamos de acuerdo con el representante Eduardo Rodríguez. Sí es necesaria la reforma electoral, pero no a 9 meses de las elecciones. Debemos hacer una reforma electoral con garantías para todos los partidos, no cambiar las reglas del juego, faltando poco tiempo para empezar. 8 de la noche y 56 minutos, gracias por estar ahí. Francisco Javier Tolosa Fuentes, gracias por regresar a Partida W, dar este debate sobre la reforma política y electoral. Bueno, y acá estaremos siempre a disposición para dar los debates que requiere el país. Simplemente decir que la posibilidad de esta reforma política es redignificar la política y cambiar de una vez por todas las balas por votos, las balas por ideas, las balas por debates, desde todas las facciones que han participado en este conflicto armado. Representante Eduardo David Rodríguez del Centro Democrático, gracias por venir a Partida W, por regresar. No, muchas gracias a ustedes. Quiero dejar 2 reflexiones. Lo primero, dar un saludo a Jefferson Beltrán, que ha sido amenazado y que además entraron unos bandidos a su apartamento. Eso ha generado una gran problemática en él y en su familia. Toda mi solidaridad. Y lo segundo, aquí no se trata de odios, aquí se trata de construir entre todos democracia, se trata de reformar la política, de que personas nuevas vayan al Congreso. Nosotros como Centro Democrático hemos dado la batalla desde los argumentos y no desde las armas. 8. Y si no quieren que sigan los mismos, voten por los nuevos partidos que nacen de la paz, no se preocupe. 8:57, hicimos un sondeo. ¿Es conveniente para el país la reforma político-electoral que va a radicar el gobierno? Lo hicimos en Twitter. 31% sí, 69% no. 845 votos. Gracias por estar aquí en Partida W.